Ok. Entonces, como primer tema tenemos conceptos fundamentales de la educación para la diversidad e interculturalidad. A ver, creo que me están escribiendo un ratito. Seguro son ellos. Ya. Ya. Ahí estamos todas, ¿no? Ok, como les decía, el primer tema es conceptos fundamentales de la educación para la diversidad y la interculturalidad. Acá vamos a comenzar aclarando algunos conceptos, pero antes de aclarar esos conceptos vamos a aclarar otros conceptos que vienen anteriormente a estos, ¿no? Que anteceden a esto. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son estos conceptos, sus diferentes perspectivas. Vamos a hacer la definición de lo que es interculturalidad y también de procesos que componen y acompañan a la interculturalidad y cuál es su importancia de poder trabajar la interculturalidad en los procesos educativos, ¿no? Vamos a ver las relaciones, el significado de la relación de lo que es interculturalidad, pluriculturalidad y hay otras más, ¿no? Vamos a ver cómo desde el Estado boliviano, de la Constitución Política del Estado, se va sustentando esta perspectiva intercultural y pluricultural, ¿ya? Un segundo tema nos habla de la interculturalidad y los pueblos indígenas. En ese sentido vamos a hablar de cómo se concibe la interculturalidad en los pueblos indígenas, y vamos a conocer los pueblos indígenas que hay en Bolivia. Cuando lleguemos a este tema de acá, le vamos a dar un enfoque antropológico a la materia, ya que no existe en la currícula la materia de antropología, pues entonces nosotros vamos a hacer una revisión rápida y breve de lo que es los diferentes pueblos indígenas que habitan en el territorio boliviano. Vamos a ver la interculturalidad desde la educación de los pueblos indígenas, los retos y los dilemas que se atraviesan en la educación de los pueblos indígenas. Como una tercera tema tenemos los enfoques de desarrollo sociocultural y acá volvemos a retomar lo que es el constructivismo social, sobre todo el enfoque de Lev Vygotsky, ¿ya? Pero vamos a hablar de otros autores aparte de Lev Vygotsky, ¿ya? Y vamos a hablar también de otros modelos educativos interculturales en este tercer bloque, ¿ya? Porque Lev Vygotsky nos queda muy pequeño. Vamos a centrarnos en qué es la investigación etnográfica y sus características, para qué sirve, qué es la etnografía educativa, porque ahora tenemos que conocer. Y como un quinto tema vamos a ver las propuestas educativas fundamentales en el interculturalismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diversidad cultural e intercultural en la educación? Propuestas de atención diversificada en el aula. Como un tercer punto vamos a hacer una relación entre lo que es el currículum y la atención a la diversidad, ¿ya? Entonces, cómo desde el currículum poder dar respuesta a estas necesidades que nos va planteando la interculturalidad, el currículum desde la diversidad, las adaptaciones curriculares, etc. En este punto quiero recalcar, como ven, la materia es bastante amplia.
¿ya? Y cuando hablamos de diversidad, vamos a ver en breve que estamos hablando de varios grupos que son parte de lo que es la diversidad, varios grupos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con estos varios grupos? No los vamos a poder llegar a ver a todos. Por ejemplo, no voy a centrar la materia en lo que es las deficiencias, minusvalías y trastornos, porque más adelante ustedes tienen la materia de educación especial, o ya han llevado educación especial. ¿No han llevado? No. Perfecto. Más adelante ustedes tienen la materia de educación especial y con esa materia ustedes van a poder conocer y explayarse mucho más, ¿ya? Y específicamente para ese grupo, porque tienen educación especial 1 y educación especial 2. En cambio, esta cuestión de los pueblos indígenas, lo van a ver en esta materia, y creo que no lo ven más. Tienen también lo que es la materia de psicología comunitaria, algo así, ¿no? Ahí creo que ven más lo que es la parte de planificación, etcétera. ¿Ya? Pero eso, digamos, es bastante reducido, porque lo que son las minusvalías eficientes aquí, no solamente los ven en educación especial 1, educación especial 2, los ven en otras materias más, ya se van desarrollando. Y, por ejemplo, otra cuestión que se podía desarrollar dentro de esa materia, justamente es esta nueva tendencia de la ideología de los LGTB, pero básicamente uno, no sé mucho sobre ello, no me gusta enseñar cosas que no sé, y dos, por experiencia de anteriores docentes que han dado esta materia, se han caído en debates que no se pueden resolver, ¿no? Entre los estudiantes que son pro estas comunidades LGTB y los estudiantes que son contra. Y generalmente los contras son más que los pro, porque acá en la UPDS tenemos una fuerte y significativa población católica y cristiana. Y sobre todo estos segundos se muestran muy cerrados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no creo que vayamos a desarrollar mucho de eso. Ya, igual esta cuestión que tiende a distorsionarse de lo que es el feminismo, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que viene a ser el concepto de diversidad en su conjunto y las muchas cosas que pueden darse desde la educación, que viene a ser un contexto bien diverso, ¿no? Entonces, eso sí nos vamos a ir enfocando en ello. Y bueno, eso para aclararse. ¿Por qué es importante que nos enfoquemos en los pueblos indígenas? Uno, básicamente, porque esta materia es base para una materia que van a ver mucho más adelante, pero que es muy importante, ¿no? Pero esa materia se da casi al final de la carrera, que se llaman proyectos educativos, ¿ya? En proyectos educativos hablamos justamente de lo que es los proyectos sociocomunitarios. Y los proyectos sociocomunitarios justamente tienen su origen y están pensados para estas comunidades. O sea que si yo no entiendo lo que es la interculturalidad, lo que es el indigenismo y lo que son los pueblos que conforman el Estado boliviano, no puedo entender la esencia del proyecto sociocomunitario y cómo se planifica y por qué y para qué se hizo. Básicamente, esta materia y proyectos educativos nos ayudan a entender la esencia de la ley 070. Usted hasta ahorita conoce la estructura de la ley,
pero la esencia estoy segura que no la he reflexionado mucho. ¿Ya? Entonces, esta materia va muy casada con la materia de proyectos educativos. Además que le da un sentido a la materia de psicología comunitaria. Posteriormente, si usted elige dar su modalidad de graduación en examen de grado, va a haber un módulo que se llama exclusivamente el módulo de las materias del área comunitaria, en donde entran los contenidos de esta materia. Usted va a tener que resolver una serie de casos. Lamentablemente, muchos de los estudiantes que dan examen de grado, cuando llegan a esa materia, pierden examen de grado, porque no están muy relacionados con la materia, con los contenidos que se dan, ¿ya? Entonces, si usted está planeando graduarse por examen de grado, sepa usted que va a tener un fuerte desafío cuando les toquen las materias del área comunitaria, porque la mayoría están relacionados con el área educativa, están relacionados con el área clínica, pero ya cuando toca examen, el área comunitaria y la otra organizacional, pues ahí son grandes desafíos, ¿no? Y el docente que da estas materias del área comunitaria, perdón, en examen de grado, no es muy flexible, ¿no? Entonces, sumado al desconocimiento de los estudiantes que le han restado importancia a los contenidos que son parte del área comunitaria en el transcurso de su formación, más la inflexibilidad del docente, pues ahí pueden ocurrir desastres como reprobar el examen de grado, ¿no? Y eso pues es grave. Es grave en todos sentidos, es grave para la economía del estudiante, es grave para el tiempo, para los planes y todo aquello, ¿ya? Entonces, por eso yo le pido, no nos centremos solamente en lo educativo y en lo clínico, sepamos también desarrollar lo que es el área comunitaria. Lamentablemente no tenemos muchas materias del área comunitaria, pero eso es algo que van a ser evaluados sí o sí en lo que es proyecto de grado. Entonces, dice que en guerra avisada no mueren soldados. Muy bien. Vamos a hacer nuestro primer práctico. Ahorita lo voy a abrir. Ya. Tenemos práctico que se llama el práctico 0. Generalmente a estos prácticos no le pongo puntaje, pero dada la circunstancia voy a tener que empezar a apuntar, ¿ya? Vamos a ver qué es diversidad, qué es cultura, qué es interculturalidad y qué es educación. Somos 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces le voy a dar ahorita para que haga uno de cada uno. Ya. Por ejemplo, Halen me va a hacer que es cultura. Nicole, ¿estás por ahí? Sí, Lisa, estoy aquí. Ya. Nicole me va a hacer que es interculturalidad. Ok, Lisa. Y Mary me va a hacer qué es educación. Ya vamos a conocer. Entonces, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que pueden hacer esa definición? ¿5 minutos? ¿Sí? ¿No? 10. Tanto 10 minutos para buscar. Ya, 7 minutos. Ya, Lisa. En 7 minutos, entonces, voy a
volver a retomar para preguntar, ¿ya? No voy a cerrar el Zoom, pero voy a dejar apagada la cámara y en silencio el micrófono y retomo para preguntarles a ustedes cómo les fue con esa pequeña investigación. ¿Listo? Pueden ustedes también apagar su cámara si desean.
Bueno, ya podemos ir volviendo. ¿Cómo les ha ido? Bien. Vamos a esperar un ratito que vengan el resto. Mary, ¿estás por ahí? Mary. Mary se ha ido a tomar su cafecito. Ah, esa es Mary. Ok. Entonces, ¿qué es cultura? Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, la creencia y la costumbre y las lenguas. Por ejemplo, en otros países o como también sobre lo que usted está hablando sobre la diversidad cultural sobre indígenas, etnias Ya, indígenas, que son diferentes idiomas. ya, perfecto. Para ir complementando a lo que nos habla la compañera Hale, existen, dice acá, dos grandes divisiones. Uno, lo que es lo natural, lo creado por Dios. Y dos, lo que es lo artificial, lo creado por el hombre. ¿Ya? Esto que es lo artificial, lo creado por el hombre, es lo que denominamos cultura. ¿Ya? Como nos dice Halen, la lengua, las costumbres, las tradiciones, una mesa, por ejemplo, eso es parte de un aporte cultural, ¿no? El calendario, etcétera, ¿no? Todo eso es cultura, todo lo que el conocimiento, la creación y el aporte hecho por el hombre es cultura. Por ejemplo, esto que yo les estoy enseñando a ustedes, que es un conocimiento, eso es algo que es un bagaje cultural universal creado por la humanidad durante siglos y siglos y siglos, que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que aclarar en lo que es cultura. ¿Qué es interculturalidad? Cuando hablamos de interculturalidad nos referimos, ¿no?, a la presencia y a la interacción de diferentes culturas, es decir, que a partir de compartir nuestra cultura y la de los demás podemos generar expresiones culturales compartidas, todo ello a través del diálogo y también del respeto mutuo. Perfecto. Entonces, cuando hablamos justamente de interculturalidad, nos estamos refiriendo a varias culturas, ¿no? Culturas que habitan dentro de un mismo territorio. Culturas que están con sus costumbres, sus tradiciones, sus valores, su percepción y perspectiva de la vida, muchas veces diferentes entre una u otra, ¿no? Pero como están habitando en un mismo territorio, tienen que llegar a convivir sin interferir las unas con las otras, como dice, bajo premisas de diálogo, respeto, tolerancia y comprensión mutua, ¿no? Entonces, vamos a ir ahondando en el concepto de interculturalidad en todo lo que es el desarrollo del módulo.
para poder irnos despejando de una serie de prejuicios, ¿no? Ahora que está tan de moda ese término, los interculturales. Entonces, para nosotros a veces interculturales ponemos como avasalladores, ¿no? Y no es así. Hay mucha gente que se autodenomina conceptos, criterios y los utiliza y los deforma, ¿no? Y eso es algo peligroso para la concepción que puede tener la sociedad y generando una resistencia, ¿no? Por prácticas que están tan lejos de lo que es la interculturalidad. Mary, ¿qué es la educación? No te estoy escuchando, Mary, querida. Ya. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje a la adquisición de conocimiento y de habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas, discusión a la enseñanza, ejemplo, la formación a la investigación. Ok. Entonces, la educación es el acto de ir transmitiendo conocimiento. La educación va de la mano de la cultura y la cultura va de la mano de la educación. Ambas tienen propósitos y objetivos que comparten, ¿ya? Porque la cultura, para poder ser transmitida de una generación a otra generación, precisa de la educación. ¿Cuál es el objetivo que tiene la cultura? Justamente la perpetuación de la especie. ¿Cuál es el objetivo cuál es muchos de los propósitos en realidad? No hablemos de propósitos. O sea, no hablemos de objetivo, hablemos de propósito, ¿no? De la cultura, el propósito es perpetuar la especie. Entre muchos de los propósitos que tiene la educación, justamente es la perpetuación de la especie. ¿Ya? Entonces, van a leer muchos de ustedes en lo que es historia de la educación y la filosofía de la educación, que existe una estrecha relación entre lo que es cultura y educación, porque ambas se unen para ir formando a las generaciones actuales y estas a su vez asuman ese rol para ir formando a las siguientes. Y todo este bagaje cultural que ha construido el hombre entre siglos de siglos de siglos, que le ha permitido seguir habitando en este planeta y dominar este planeta hasta el punto de irlo destruyendo, ¿no? Todo este bagaje cultural se concentra en la educación para poder ser transmitida de una generación a otra generación. La educación sistematiza toda la cultura universal, la cultura del contexto de la región, la convierte en contenidos y la transmite a la nueva generación, a los estudiantes, haciendo que estos contenidos se conviertan en aprendizajes. ¿Ya? Entonces, esa es la estrecha relación que existe entre lo que es educación y cultura. Aquí les he dado un breve contenido de lo que es la filosofía de la educación. Ahora, también existe una relación bastante estrecha entre lo que es educación y sociedad. Claro que también hay un complemento inmerso entre lo que es sociedad y cultura, ¿ya?
En lo que viene a ser educación y sociedad, básicamente hablamos de esta relación de quién influye a quién, si la sociedad influye a la educación o la educación influye a la sociedad. Ya hay diferentes perspectivas y ninguna está por sobre encima de la otra. ¿Ya? Pero bueno, ese es otro tema. Dentro de lo que viene a ser esta relación de educación y cultura, está este intermediario concepto que es la interculturalidad, ¿no? Que es la convivencia justamente de diferentes culturas en un mismo territorio, ¿no? E incluso una persona que es influida por diferentes culturas. Ejemplo, los hijos de collas nacidos en Santa Cruz, ¿qué son? ¿Son collas? ¿Son cambas? ¿Son cruceños? ¿Qué son? ¿O no son nada? Básicamente Son es el constructo también de... son ¿Qué son? igual. Ya vienen a ser mestizos, pero ya, bueno, ellos no, al estar aquí en Santa Cruz, ellos ya se sienten camba, ¿no? Cruceño, pero sin embargo ellos tienen una mezcla, ¿no? De sangre y también son cambacoya, ¿no? Como se dice. Cambacoya. Aunque no existe el término así como cambacoya, ¿no? Pero básicamente camba es el oriental nato, ¿no? Nacido acá, que no tiene esa mezcla que dice Mary, ¿no? Cruceño ya ese está mezclado, como dicen, ¿no? Ya no tiene esa línea, podemos llamar, aunque suena un término un poco racista, no me gusta esa línea de sangre pura, eso no estoy queriendo decir que sean sangre árida, ¿no? Como hoy. Pero por ejemplo, ellos están en dos culturas, son influidos por las culturas de sus padres y son influidos por las culturas del contexto, ¿no? O muchos de ellos han decidido que ninguna de esas culturas los influya y van generando sus propios conceptos. Pero si tú les preguntas a la mayoría de los hijos de collas nacidos en Santa Cruz, ¿cómo se definen ellos? Ellos se definen más del oriente, ¿no? Y ya han alzado y tomado bandera por su región. Hablan como la gente del oriente, se comportan como la gente del oriente. ¿Y por qué no? Pues si son nacidos aquí, ¿no? Y hay algunos que tienen, digamos, dos cuestiones mixtas. Por ejemplo, son nacidos acá, pero les gusta chayar. Les gusta la coar, no la chaya. Es más, hasta el mismo Camba nació acá. Dijo, no, había sido interesante eso de la chaya y la coa, ¿no? Y va apropiando, digamos, esa cultura. Entonces, por ejemplo, eso es algo para irnos refiriendo de lo que es la interculturalidad. Estamos a menos de un minuto, nos vamos desconectando y nos volvemos a conectar para hacer nuestra última conexión. Ya, vámonos desconectando. Se nos va a acabar la clase.